Hola, muy buenas, soy Chema Foto, bienvenidos a mi canal, vuestro canal. Yo estoy escuchando y voy a responder a vuestras preguntas. Y es que hoy vamos a hablar de pantallas y de visores electrónicos. Os voy a explicar ventajas, inconvenientes y al final del vídeo os voy a dejar con dos consejos para que mejoréis el uso de vuestro visor electrónico y de vuestra pantalla. Así que atentos, que creo que va a ser muy interesante, os va a gustar un montón y nos vamos a reír un poquito. ¡Vamos! Bueno, antes de nada, un poco un disclaimer. Yo era de los fotógrafos que se reía cuando veía gente hacer fotos así. Y decía, a ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas haciendo fotos así? Utiliza el visor, amigo, utiliza el visor. Y ahora soy yo el que hace casi todas las fotografías utilizando la pantalla y cada vez utilizo menos el visor. Esto es para mi tipo de fotografía. ¡Ojo! Ojo, para lo que yo hago. Yo hago muchísimo retrato, trabajo muchísimo en fotografía social, trabajo muchísimo en exteriores. Y os quiero explicar un poquito cuándo utilizo visor, cuándo utilizo pantalla, ventajas, inconvenientes de cada una de ellos. Y bueno, ya os he dicho antes, quedaos al final del vídeo porque de verdad os voy a explicar dos consejos que mucha gente hace cosas por alto y que son imprescindibles. Dejar claro una cosa, la tecnología ha cambiado muchísimo en los últimos 4 o 5 años. O sea que si no estás actualizado, no has visto cómo funcionan las cámaras últimamente, seguramente muchas de las cosas que te voy a explicar te van a sorprender, te van a reventar la cabeza. Todos los que estén un poco actualizados van a ver muy normal y por supuesto si veis todos mis últimos, bueno, yo creo que el canal lleva serio así como unos 2 años y si veis mis making of, la mayoría de veces estoy utilizando la pantalla y veréis que esto se ha normalizado muchísimo, el trabajar viendo utilizando la pantalla, no utilizando el visor, y esto es gracias a la tecnología y cómo han avanzado y las cámaras Evil, las mirrorless, cómo funcionan los visores electrónicos y cómo funcionan las pantallas. Bueno, primero explicaros mi experiencia, ¿vale? Sobre todo va a estar muy basado en Canon, porque yo he trabajado con Canon casi exclusivamente. Sí que he probado mucho Sony, porque tengo muchos alumnos que tienen Sony, y algunas Nikon, pero no tanto, no tanto. O sea, creo que con Canon es la gama que más conozco. No me pagan nada por este vídeo, evidentemente. Sony, tuve una Sony durante un mes y he tenido, bueno, yo tuve una Sony ZV-1, que es la que utilizaba para grabar estos vídeos. Y a ver, conozco bastante bien la gama de Sony, la verdad que me gusta mucho también, la veo súper interesante. Y Sony siempre ha ido por delante de Canon, bueno, o iba por delante de Canon, era más avanzada y el tema de visores y de pantalla, ellos ya habían sacado la Sony A7 II que funcionaba muy bien, tenía visor y tenía pantalla, y yo creo que Canon no tenía ningún equivalente similar, porque yo la primera mirrorless que fuera de lentes intercambiables fue la Canon EOS M10, que eso fue en 2017, pero no tenía visor electrónico, solo tenía pantalla. Y la primera cámara que yo tuve que fuera mirrorless y que tuviera visor electrónico fue la Canon EOS R. Es verdad que ha mejorado mucho el tema del visor electrónico, sobre todo, a ver, esto es una Canon EOS R5 y es que es mucho más rápido, se ve mucho mejor ahora mismo. Las cámaras han avanzado un montón estos años, como os digo, o sea. Entonces me voy a basar un poco en la experiencia que he tenido durante estos 4 años, que va a hacer 4 años ahora que me compré la Canon EOS R, y las cámaras que he ido probando, y os voy a explicar ventajas e inconvenientes a día de hoy, casi finales de 2022, ¿de acuerdo? Ten en cuenta esto porque si ves este vídeo, si estás viendo el vídeo desde el futuro, ya estás en el año 2025 y estás viendo esto, pues seguramente dirás, pero qué tonto, si esto es igual ahora, ¿vale? Pero vamos a ello, va. Primero quiero empezar con alguna ventaja que tiene trabajar solo con la pantalla. Y me voy a basar bastante en la fotografía social, fotografía de retrato, que es lo que yo más hago. Y trabajar con la pantalla a mí me facilita muchísimo a la hora de componer. O sea, la visión que me da de la escena, mirar por la pantalla, o sea, estar trabajando por la pantalla en vez de estar solo mirando por el visor, es bestial y me ha cambiado la manera de trabajar. Trabajo mucho más rápido, veo cosas que antes no veía o no me percataba. Y he mejorado muchísimo a la hora de cambiar los ángulos. Básicamente, esto ya es otra ventaja, básicamente por la versatilidad que te da tener una pantalla abatible, ¿vale? A mí me encanta hacer picados, y esto lo puedo hacer ahora mismo tal que así, o muchísimas veces no utilizo ni la pantalla abatible, simplemente inclino la cámara y no estoy ni mirando, sino que yo miro desde aquí arriba, ¿vale? Y antes no podía hacerlo. Yo soy una persona de 1,82, la mayoría de mis clientas, muchas veces son más bajitas que yo, y me permitía hacer un picado o buscaba sitios donde yo pudiera tener ventaja de altura. Durante un tiempo llevaba un banquete en el maletero del coche, sacaba el banquete y con eso ganaba unos 20 centímetros, que era lo suficiente para poderme inclinar. Todo esto, gracias a utilizar pantalla, se acabó. Esto lo empecé a trabajar ya con la Canon, la 5D Mark IV,
hubo una actualización de software y empezó a tener detección a cara para hacer, por ejemplo, estoy con una R y detecta el ojo, como sabéis, ¿no? Pero la 5D Mark IV ya detectaba caras y entonces empezó a trabajar un poquito con la pantalla sin utilizar el visor, y eso no era una mirrorless, ¿vale? Era una pantalla de espejo, pero que se levantaba el espejo, entonces puedes utilizarla como una mirrorless. Ahí ya, al final, antes ya de tener la R, ya empecé a trabajar así un poco y empecé a ver las ventajas de hacer un contrapicado sin tener que tirarme al suelo y hacer algún tipo de ángulos, algún tipo de composición, que es que antes era imposible, era inviable, ¿vale? O sea, grandísimas ventajas, composición y ángulo. Flipando. Otra cosa que a día de hoy todavía pasa, lo cual me sorprende y no sé explicar muy bien por qué, pero se ve que la pantalla gasta menos batería que el visor. No sé exactamente por qué. Bueno, más o menos me puedo hacer una idea. Tiene más refresco. Luego hablamos de ello, pero básicamente es que consume menos por el tipo de resolución que tiene y por los refrescos que tiene, ¿de acuerdo? Grandísima ventaja de la pantalla. Visualizar el trabajo, ir enseñándole el trabajo al cliente in situ es una maravilla, o sea, bestial. Además, es que se ven, hoy en día estas pantallas se ven tan bien y no tener que estar mirando por el visor para ver, es que se ve tan bien, o sea, trabajar con pantalla es tan cómodo, o sea, es tan práctico, me parece brutal, o sea, y sobre todo me refiero al tema de que han mejorado muchísimo la calidad y podéis estar viendo los dos, la pantalla a la vez, que antes las cámaras reflex digitales también tenían esta pantalla, o sea, no digo, pero me refiero que prefiero mil veces mirarlo por pantalla que mirar por el visor, a no ser que, aquí está la primera desventaja, tengas mucho sol directo. A día de hoy sí que son brillantes, es más, puedes subir el brillo, pero entonces este es uno de los consejos que voy a dar al final, no lo voy a dar aún. O sea, que tenéis que ir al final del vídeo para lo que voy a explicar a continuación, ¿vale? Básicamente, si hay mucho sol, no vais a poder ver casi nada, ¿de acuerdo? Y no tienen tanto brillo como el visor. Entonces, cuando hace muchísimo sol, no puedo utilizar la pantalla. O sea, con cantidades de sol bestiales, me veréis trabajar muchísimo más utilizando el visor. Y cuando tengo que cambiar la composición, pues muchas veces lo que hago es configurar cámara utilizando visor y luego pues me tapo así los ojos un poco con una gorra o lo que sea y sin mirar pantalla casi me fío del sistema de enfoque de la cámara, porque esto ha mejorado tanto hoy en día y la mayoría, por no decirte, el 99% de las veces acierta y lo hace perfecto. Las pantallas tienen menos refresco que los visores electrónicos. Este visor electrónico puede hacer hasta 120 Hz por segundo, es que parece en tiempo real. Era una de las desventajas de los visores electrónicos antiguos, que era un poco lentos, es decir, imaginaos, estaba pasando algo por delante. En mi caso no lo apreciaba tanto porque trabajo con modelos y no están corriendo, pero imaginaos que estaba pasando algo por delante y el tiempo entre que pasaba la imagen, la procesaba y salía del visor era bastante lenta. Esto ha mejorado muchísimo y encima ahora los refrescos por segundo, que es hasta 120 Hz, es bestial. Que yo sepa, la pantalla no tiene esto, no sé cuántos Hz tiene, la verdad, pero no es así, o sea, no es así. Entonces, si tú estás haciendo fotografía de pajaritos o de Fórmula 1 tal, te recomiendo utilizar el visor totalmente. A día de hoy todavía por lo menos Canon, normalmente el visor tiene mucha más resolución que la pantalla. Es decir, si tú quieres ver bien nítido cómo ha quedado la fotografía, te recomiendo utilizar el visor porque, pues por ejemplo, este tiene me parece que 5 millones de píxeles o 4 y la pantalla me parece que tiene 2 o 3, entonces es que es el doble. Y claro, que realmente se ve mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, si no estás muy seguro de cómo se ve y quieres ver ahí hasta el último poro, pues sí, te recomiendo totalmente mirar desde el visor porque se ve mejor. Una de las grandes desventajas y por lo cual al principio recibí alguna crítica, es decir, ¿cómo agarras la cámara así? A ver, la verdad que al final ya he pillado una manera de coger la cámara, aunque a veces la puedo coger así perfectamente, pero si la agarras así, estás mirando la pantalla, más o menos tienes una bastante buena estabilidad, estás haciendo como una especie de triángulo, ¿vale? Lo apoyas aquí. Pero sí que es cierto, yo creo, o por lo menos la sensación que me da a mí, que cuando mantengo este triángulo bien puesto, pues tienes la fijación de la cara, más los brazos bien clavados, me da la sensación que tienes mejor agarre y no te mueves tanto al disparar. Una de las manías que yo tengo muchas veces es que estoy disparando a mano, o bueno, es una de las ventajas también, ¿no? De que puedes pillar composiciones muy raras y estás con única mano y te estás disparando y quieras o no te estás moviendo, ¿lo ves? Entonces, una recomendación que hago en todos mis cursos, y lo habréis visto que lo digo 1000 veces, yo por ejemplo disparo con velocidades bastante altas. Cuando trabajo modelos no disparo nunca menos de unos 160. Ya no solo que el modelo se pueda mover un poco, que ya os dirán, casi siempre os recomendarán a partir de unos 100, unos 125 para evitar pues pequeños movimientos o lo que sea que no salga trepidada la foto. Yo disparo normalmente a partir de unos 160, unos 200 me siento cómodo, porque yo también me muevo un poco, o sea, yo aprieto el botón y aunque intento mantener, muchas veces voy como una metralleta y me voy moviendo. Es que hasta yo a veces hago ráfagas
y mientras estoy haciendo las ráfagas estoy moviéndome. Entonces, pues ese movimiento no quiero que salga porque va a hacer que la fotografía salga un poco movida. El agarre, pues sí, la verdad que utilizando el visor vas a tener mejor agarre y depende del tipo de fotografía que estés haciendo, desde luego, sin duda alguna, vas a utilizar el visor porque va a ser mucho mejor. En resumen, ¿cuándo utilizo el visor? ¿Cuándo utilizo la pantalla, Chema? Yo os digo cómo yo lo hago. Yo en general siempre trabajo con la pantalla porque me encanta, me parece súper cómodo, mejores ángulos, mejor composición, me parece súper práctico, menos cuando tengo muchísimo sol y me está dando directamente aquí y no veo un carajo, o necesito un agarre, o necesito estar ahí muy tranquilo, porque estoy disparando a una velocidad muy baja porque no tengo otra o porque lo he decidido así por el motivo que sea, que no suele ser, pero bueno, normalmente pantalla, visor en condiciones un poco más difíciles. Venga, ahora os voy a dejar los dos consejos que os he prometido al principio del vídeo y en medio del vídeo. Y vais a decir, ostras, Chema, ¿para qué hemos llegado hasta aquí al final? Si queremos ver los consejos que me vas a dar. Vale, esto va a variar un poco dependiendo el equipo que tengas. Yo esto me baso en las cámaras que yo he probado, ojo, ¿vale? Primero de todo, vigila mucho el brillo que pongas en pantalla, porque, como antes os he dicho, cuando hay mucho sol no se ve nada. Entonces, lo primero que pensarás es, vale, pues subo el brillo. Vale, si subes el brillo mucho a la pantalla, te puedes llegar a engañar porque puede que no expongas bien. Cierto es que cuando tú estás haciendo una foto, tienes la barrita de exposición, pero yo muchas veces estoy mirando, ya no miro casi la barra de exposición tampoco, porque me fío de lo que veo en pantalla. Entonces, si subes mucho el brillo, eso es culpa mía, ¿eh? O sea, no tiene más. Si subes mucho el brillo, acuérdate de mirar solo la barra de exposición, porque es que si no, la vas a cagar. Y si vas como un loco como yo en las sesiones de fotos, que haces sesiones de fotos en una hora en la calle, vas así, si subes mucho el brillo, tienes el peligro de poner una mala exposición porque te está engañando lo que ves en pantalla. Segundo consejo, súper importante, al menos para mí, y es algo frustrante porque esto a veces, aunque tú le pongas toda la voluntad que quieras, igual no lo consigues, ¿vale? Esto, sobre todo para mis amigos de Sony, creo que es donde más lo he visto, con las Sony A7 famosas. Lo que se ve en pantalla y lo que ves en visor es, o sea, es que ni la exposición, ni los colores, es que no se parecen nada. Te recomiendo dedicarle un buen rato revisando pantalla, revisando visor, mirando fotografía, haces una fotografía, lo que sea, y te pones a revisar para intentar dejarlo lo más simples posibles. Tanto los colores como el brillo. Esto lo puedes configurar directamente en cámara, o casi todas las cámaras que yo conozco te dejan configurar por separado tanto el visor como pantalla, y vas ajustando el brillo e incluso gama de colores me parece que te deja configurar para que te queden lo más similares, porque os aseguro, para mí al menos es muy frustrante. Estás viendo una cosa en pantalla y cuando miro en visor es totalmente diferente, o sea, colores mucho más naranjas. En Sony, por ejemplo, las Sony A7 son muy famosos por esto. Se ve mucho más anaranjado en pantalla y luego miras en el visor y se ve fantástico. Entonces, acordaos, consejos, vigilar el brillo de vuestra pantalla y sobre todo intentar tener el visor y la pantalla lo más similares posibles para que la experiencia tuya de disparo sea lo más cómoda y divertida. Porque recordad que la fotografía al final es divertirse, es pasarlo bien. Y si tenemos las herramientas bien configuradas y nos facilitan el trabajo, va a hacer que todo sea mucho más divertido, nos tengamos que pensar menos en cosas técnicas y nos dediquemos más en fotografía. Tengo que añadir una pequeña nota, que hace nada vi un fotógrafo muy famoso de YouTube, un americano, que decía que la gente que disparaba utilizando la pantalla no eran profesionales. Vale, mira amigo, yo no me meto con nadie, yo me dedico a la fotografía profesional. Entonces, sí, yo trabajo más con pantalla. Quizás él no está acostumbrado a utilizarlo o por el tipo de fotografía que él hace no lo ve necesario. Yo normalmente respeto la opinión de todo el mundo, pero la manera que tiene él de hablar también lo sigo por eso. Es un poco bestia, ¿no? Es un poco de... sois unos mierdas los que miráis por la pantalla, no sé qué. Y yo, ojo que yo, igual no he llegado a decir eso así, pero yo me reía bastante del que veía haciendo las fotografías, así que parecía que estaban haciendo fotos con el móvil. Si alguna vez me he metido contigo o me he reído de ti, te pido disculpas desde el futuro, al pasado de Chema, que a veces no pensamos como debemos y decimos cosas que no debemos, ni vemos más, no vemos fuera de out of the box, se diría, ¿no? Oye, muchas gracias a todos por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna duda, si veis que me he dejado algo o tenéis alguna causística que digáis, ostras, esto cómo lo solventas, o mira, esto yo lo trabajo así, Chema, dejadlo en comentarios que yo encantado os contesto a todos como siempre. Suscribiros, por favor, y soy Chema Foto, hasta la próxima, chao.